Primera de Pedro, capítulo 4, versos 15 al 18. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bendiciones y bienvenidos una vez más a nuestro devocional con la Biblia abierta. Como siempre, para nosotros es grato decirles que tengan ustedes a bien el recibir este devocional a través de este audio, este video. Y no solamente el recibirlo, sino escucharlo y compartirlo. Damos gracias al Dios del cielo por la vida de cada uno de ustedes y nuestro más sincero deseo es que esta palabra sea de gran edificación para sus vidas y su crecimiento espiritual. Hemos venido compartiendo con ustedes esta serie que hemos titulado La restauración de las puertas. Estamos basándonos allá en el libro de Nehemías, capítulo 3, y estamos compartiendo con ustedes la puerta del juicio basándonos en Nehemías, capítulo 3, versículos 31, y leímos también el verso 32. Ya les compartimos, les comentamos, les indicamos que es un juicio. Y decíamos que esta era la puerta donde se traía ante los ancianos las cosas para ser juzgadas del pueblo. Ellos emitían y dictaminaban un juicio con respecto al caso que se les presentaba. Y estuvimos hablando, compartiéndoles sobre lo que significa o indica restaurar la puerta del juicio. Y que para esto hay que tener una gran madurez y es lo que nos enseña la restauración de la puerta del juicio. Que la puerta del juicio es inspección. Y compartíamos y les decíamos que para poder emitir un juicio, lo primero que tenemos que hacer es analizarnos a nosotros mismos. Les compartimos unas citas bíblicas y allí compartimos cuando el Señor le dice, antes de tratar de quitar la paja que hay en el ojo de tu hermano, mírate a ti mismo, obsérvate y saca la viga que hay en tu ojo para luego poder sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Eso en cuanto a nosotros mismos, a nosotros como individuos, como personas que queremos emitir o podemos emitir un juicio. Luego estuvimos compartiendo sobre los demás, o emitir un juicio a los demás o a la iglesia. Y le decíamos que allá en Corintios tenían problemas entre sí. Y en lugar de solucionarlos, antes por el contrario los acrecentaban porque había mucha murmuración, pleitos, chismes, etc. Y le decíamos también que a pesar de que era una iglesia llena de dones, tenía algo que no tenía misericordia para enjuiciar. Y tuvo Pablo que tratar de ayudarles a través de los escritos porque se le presentaron muchos inconvenientes y que ellos no tenían la capacidad para poder emitir un juicio. Y encontramos varios casos allí en la iglesia
de Corintio. Les decíamos que era una iglesia desordenada. Y como dijera alguien una vez, pobre pastor de la iglesia de Corintio, porque era una iglesia demasiado desordenada, a pesar de estar llena de los dones y aún ministerios que Dios otorga a su pueblo, a su iglesia. Pero como no estamos hablando de los dones ni de los ministerios, pero sí dando un consejo, que antes de procurar buscar un don o un ministerio, procuremos el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu nos va a poder ayudar a emitir un juicio con la sabiduría que Dios nos da a través del Espíritu Santo, ya teniendo un cargo, teniendo un don o un ministerio. Ahora, emitir un juicio ante otro, tengo que tener la madurez necesaria para poder emitir un juicio con justicia y con equidad. Y hablábamos de eso, de el juicio viéndonos a nosotros mismos, luego a los demás o a la iglesia. Y entonces quedamos allí en el juicio para el mundo. Y acabamos de leer en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 15 al 18. Y aquí vamos a encontrar en estos versículos y vamos a analizar y a ver que son claves al decir que el juicio de Dios comienza por casa. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos en que si comienza por casa, es que tenemos que analizarnos nosotros. Y estos textos o este pasaje que acabamos de leer se divide en 3 grupos. Y los 3 grupos son los que están en casa, el impío, el mundo o pecador. Los que están en casa, el impío, el mundo y el pecador. Y voy a volver a leer la cita despacio. Voy a leer el versículo 17 del capítulo 4 de 1 de Pedro. Y el apóstol escribe lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ya sabemos que es un juicio. Y dice que ese juicio va a llegar y es tiempo que comience por la casa de Dios. Ahora el apóstol describe y dice: y si primero comienza por nosotros, o sea, por la iglesia, por la casa de Dios, por nosotros, por mí mismo, por quien tengo que primero analizarme y juzgarme yo, entonces él pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Yo no sé si usted hace la comparación que estoy haciendo en este momento. Ponerse usted primero o de primero como iglesia, como casa de Dios, como persona del Señor, como una persona que conoce la palabra. Y usted dice: bueno, si el juicio comienza por mí. ¿Se ha preguntado usted alguna vez lo que se preguntó o lo que preguntó el apóstol Pedro? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Ahora, el versículo 18 dice algo tan claro y tan contundente y dice: y si el justo, habla de la iglesia, habla de aquellos que han sido justificados ante el Padre Celestial a través de Jesucristo, como lo dice el apóstol Pablo a los romanos, que fuimos justificados ante el Padre a través de Jesucristo. Entonces, como somos justificados, el apóstol Pedro dice: y si el justo con dificultad se salva, o sea, si la iglesia con dificultad se salva, pregunta nuevamente: ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces tenemos allí 3 grupos: la casa de Dios, los de la casa, el impío y el pecador. O sea, el que no conoce a Dios, el que no es cristiano como pecador, y el impío, y los de la casa de Dios. Entonces empecemos por casa. Y empecemos por casa porque es allí donde debemos enfocarnos para poder nosotros entender lo que estamos estudiando.
Porque muchas veces nos enfrascamos y nos enfocamos en ciertas cosas y por no tener la capacidad de discernir espiritualmente lo que nos enseña la Biblia, hacemos, voy a usar un término fuerte, recocha con lo que nosotros creemos que estamos haciendo bien. Pero nosotros debemos de saber como cristianos que para hacer algo, y en este caso para emitir un juicio, tenemos que irnos a la palabra. Y la palabra la vas a recibir, la revelación, y vas a recibir las directrices del Espíritu Santo cuando tienes restaurada el área de poder tener una comunicación con el Señor y oír el consejo y la asesoría que Él tiene para ti. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5 dice: Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuánta gente ya está emitiendo juicio contra alguien sin que tenga la autoridad y la capacidad de hacerlo? Porque el apóstol Pablo está diciendo: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, porque Él es el que va a aclarar también lo oculto de las tinieblas. Y Él es el que se va a encargar de manifestar las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por eso te decía el día anterior, no te afanes, porque si está haciendo o no está haciendo, cada uno tenemos que darle cuenta a Dios. Te decía, tú puedes asesorar, tú puedes instruir, es más, puedes aconsejar. No puedes hacer más, y sobre todo orar por la persona. Pero si la persona, cuando tú le aconsejas, le asesoras, le guías, le instruyes, no toma el consejo, no es problema tuyo. Pero tampoco puedes juzgarle ni señalarle. Tú estás haciendo el trabajo que te está dando la palabra. Ser guía, instruir, asesorar a otro. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 5, lo acabamos de leer, se nos dice que Dios sacará lo oculto del corazón para recibir alabanza de parte de Dios. Si alguno se es hallado fiel, recibirá lo que le toca, lo que le corresponde. Y eso tenemos que tenerlo nosotros claro, hermano. Ahora, esto no quiere decir que no fallemos, sino que podamos venir a su presencia a confesar estos pecados para ser perdonados. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan, capítulo 1? Y lo dice de una manera tan clara el apóstol Juan. Y dice la Escritura en el capítulo 1 de Primera de Juan, versículos 6 hasta el versículo 10. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Es hermoso reconocer esto, que nosotros somos personas imperfectas y que hemos llegado ante el Padre Celestial a reconciliarnos con Él a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y este sacrificio fue hecho para limpiarnos
de toda maldad, de todo pecado, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y cada uno de nosotros ha recibido el perdón. Nosotros como la casa de Dios, como iglesia del Señor, pero es necesario que entendamos que el juicio comienza por nosotros. El juicio no va a comenzar por allá afuera. Es a nosotros que el Señor nos va a llamar a cuenta. Y nos va a llamar a cuenta por todo lo que tú menos piensas, por lo que te ha dado, por la vida, por los ministerios, por los dones, por la familia, por todo. Y nosotros estamos en deuda con el Señor a cada rato. Mira lo que dice allá, 2 Corintios capítulo 5, el verso 10. El apóstol habla a la iglesia de Corintio con tanto esmero y con tanta fuerza para que la iglesia sea edificada. Y que es la labor del ministro, del líder, del hombre de Dios, de la mujer de Dios, enseñar e instruir a aquellos que lo necesitan, a aquellos que están recibiendo la palabra. El versículo 10 del capítulo 5 de 2 Corintios dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y muchas veces nosotros estamos pendientes de la otra persona antes de estar pendientes de nosotros, que tenemos que darle cuenta a Dios de lo que hayamos hecho. Y queremos instruir a la otra persona para que la otra persona se dé cuenta que tiene que darle cuenta a Dios, sin antes analizar que yo soy el primero que tengo que estar a cuentas con Dios. Dice que todos seremos juzgados por nuestras obras, pero esto no indica que cuando se emite el juicio seamos hallados culpables. Yo no sé si te recuerdas que te decía que el juicio es el hecho donde un juez juzga o declara una sentencia, da una sentencia, ya sea de inocencia o de culpabilidad. Nosotros vamos a estar siendo enjuiciados por Dios. Pero esto no indica que seamos hallados culpables. Y es ahí donde quiero reflexionar un poco en lo que leíamos en días pasados, en el momento de participar de la cena. Porque muchas veces nos atenemos de participar de la cena, o muchas veces le cohibimos a la gente que participe de la cena, no dándonos cuenta que esto es algo que es tan personal, tan íntimo. Yo no sé si usaré el término mal, pero lo voy a usar. Esto es tan íntimo, lo de la cena del Señor es tan íntimo como una persona tener relación sexual con su pareja, donde nadie tiene que meterse, porque esto es algo de dos. Y así sucede con la cena del Señor, es algo de dos. Si tú te cohibes de participar de la cena es porque tú tienes tus razones y sabes cuáles son las razones. Pero muchas veces hay razones que no son necesarias para tenernos de participar de la cena. Con esto no estoy diciendo que puedes hacer lo que te dé la gana y participar de la cena. Te estoy diciendo que no te abstengas por cualquier situación. Si tú has pedido perdón porque ya te saltaste o porque hiciste algo que no tenías que hacer, ya tienes que renovar y empezar de nuevo y levantarte y participar de la cena. El versículo 31 es tan claro. Y por eso te estoy diciendo, vamos a ser enjuiciados. Claro, vamos a ir ante el juicio porque todos compareceremos ante el juicio. Todos. Pero esto no indica que voy a ser culpable. Porque ya yo he sido restaurado, lavado, sanado. Pastor, pero
Si todavía sigo cometiendo mis errores, nadie está excepto de no cometer los errores. Todos cometemos errores a diario, a cada momento. Lo interesante es mantenerse firme, en pie de lucha y de batalla con el Señor y hacia adelante. El versículo 31 de Primera de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice: si pues nos examinásemos, o sea, llegas el momento en que te analizas, te examinas a nosotros mismos, a ti y yo, tú y yo como cuerpo de Cristo, por donde empieza, o por donde entra, o donde va a empezar el juicio, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, dice el apóstol Pablo, si llegamos ante el juicio y somos juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El mismo apóstol Pablo dice allá en Romanos capítulo 8, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Esto es a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y tú tienes que tener la convicción del Espíritu, que andas conforme al Espíritu de Dios. Ojalá tenga la capacidad necesaria de entender a través del Espíritu Santo lo que estamos indicándote en esta hora. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica y les dice lo siguiente. Capítulo 4, versos 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Indica esto que tú personalmente tienes la convicción a través del Espíritu Santo cómo estás delante de Dios. Y esto no hay que estárselo demostrando a la gente. Claro que la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, y nuestros frutos van a dar testimonio de quiénes somos. Pero no debes de estar tratando de agradar a la gente para que la gente te vea cómo tú estás o cómo tú caminas. Primero el que tienes que agradar y quien sabe cómo estás es a Dios, no al hombre. Allí nuevamente en 1 Corintios capítulo 5 vamos a mirar los versículos 1 al 5. 1 Corintios 5, 1 al 5. Aquí está sucediendo un caso tremendo, como la mayoría de los casos en Corinto. Y dice aquí un caso de inmoralidad juzgado. Y mira lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corintio, lo que está sucediendo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, este hombre estaba viviendo con la madrastra. Y el apóstol Pablo dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo dice ahora a la iglesia de Corinto escribiendo, dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ojo, este hombre había cometido un pecado grave. Y mire lo que dice el apóstol. Júzguenlo, ya ahora ustedes reunidos allí,
Yo también, aunque ausente, pero en el Espíritu, porque ya Dios me ha dicho qué es lo que hay que hacer, porque Pablo tenía una relación con el Señor y el Espíritu Santo le reveló qué tenía que hacer. Y entonces dice, el cual se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Mire lo que sigue diciendo, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ah, bendito Dios. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos condenado tanto el cuerpo como el espíritu y el alma y todo junto sin misericordia? Mientras que la palabra nos dice otra cosa. Amado, amada, yo sé que muchas veces la palabra nos coge y nos parte, por decirlo así, porque es la misma Biblia lo que lo dice. Es como espada y que llega hasta lo más profundo y llega hasta los tuétanos. Y hay cosas que muchas veces no entendemos y por falta de conocimiento, que dice la Escritura, mi pueblo perece. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos señalado, no hemos juzgado porque el uno cometió un error, porque cometió un pecado grave? Porque nosotros también clasificamos. Así como decía en días pasados que clasificamos a la gente por estrato social o por lo que llamamos el estrato 1, 2, 3, 4. Ya el que está allá en estrato 0 ni lo miramos. La sociedad ha hecho que nosotros nos... Así hacemos nosotros en la iglesia con el pecado, ¿no? Porque el que miente, no, una mentirita rosada, eso no es nada, pero el que cometió adulterio, ese sí hay que sacarlo. El que cometió cualquier pecado fuerte, grave, ese sí hay que aniquilarlo y acabarlo. Oye, y el que mueve la lengua y revuelve todo el universo con ella, no le dice nada ni le llama la atención, no. Ah, bendito Dios. Nosotros debemos saber, vuelvo y recalco, que vamos a estar ante el juicio por nuestras obras, pero esto no indica que seremos hallados culpables, ya que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya les acabo de dar los ejemplos de la cena, los hermanos de Tesalónica y el problema que había en Corinto. Isaías capítulo 1, verso 16, dice lo siguiente. Vamos a estar leyendo Isaías, el capítulo 1, los versículos 16 al 20. Y dice la Escritura lo siguiente. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 6 y 8. Y dice la palabra lo siguiente. Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Segunda de Timoteo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me da el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre con un propósito. Y el propósito es que un día
estemos con el Señor y que aprendamos que el juicio comienza por casa y que un día estaremos ante la presencia del Señor. Dice que nos espera una corona de justicia, justicia que el juez justo aplicará, será la justicia de la sangre de Cristo. No hay otra cosa que nos justifique ante el Padre Celestial sino el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y termino con esto. Primera de Juan capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fuimos justificados ante el Padre Celestial a través del sacrificio de Cristo para que un día estemos allá con Él. No fuimos justificados ante el Padre Celestial para Él coger y perdernos. Por lo que Él toma, no lo pierde. Tú y yo, como iglesia del Señor, somos del Señor. Pero tenemos que permanecer firmes en lo que hemos conocido y creído, sin creernos que somos los únicos, que no hay lugar para otro. Antes, por el contrario, que lo que hemos recibido podamos entender que otros también lo pueden recibir. Mi amado, mi amada, que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda que la gracia de nuestro Señor Jesucristo está contigo hoy y siempre. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.